Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con uniones químicas. Nosotros en el último video estuvimos viendo las uniones iónicas y las uniones metálicas. Vamos a dar comienzo ahora a un nuevo tipo de uniones, que es cuando la diferencia de electronegatividad es menor que 2. Vamos a empezar por las uniones covalentes, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el otro video cómo podíamos detectar cuando una unión era iónica. Entonces lo que veíamos era si la diferencia de electronegatividades es mayor que 2, entonces podíamos decir que era más del 50% iónico el enlace. Cuando es menor que 2, las uniones se llaman covalentes. Vamos a repasar un poquito y así podemos comparar qué significa que una unión sea iónica. En la unión iónica hay una transferencia completa de los electrones, ¿sí? Hay un átomo que pierde el electrón, que se llama catión, y otro que lo acepta, que es el anión. Estos compuestos iónicos, porque se forman los iones positivos y negativos, son bastante limitados. Ahora, en este tipo de enlace, en los enlaces covalentes, los átomos, los núcleos de los átomos no pierden el control absoluto, ¿sí? De los electrones, sino que los manejan y los electrones se encuentran en una nube. ¿Por qué ponemos acá el concepto de nube? Porque en la unión iónica, fíjense ahí abajo, el sodio y el cloro están en dos esferas completamente distintas, donde vemos que el sodio le entrega, ya lo vimos en el otro video, el electrón al cloro, y fíjense que aparece una carga negativa. Aparece una carga negativa con el cloro, que formaría el ion negativo, anión cloruro. Mientras que el sodio pierde el electrón, queda cargado positivamente y forma un catión, catión sodio. En cambio, en las uniones covalentes, fíjense que los dos núcleos están envueltos en una nube. En el primer caso, en el de arriba, tenemos dos cloros que están unidos entre sí. Ahí se ve el par electrónico, fíjense que lo están compartiendo los dos. Y en el caso de abajo, también tenemos al cloro, pero ahora unido con el hidrógeno, y en el medio se ve los electrones que usan en el enlace para que se mantengan unidos. Esa es esa famosa nube que nombró, esta como cápsula que se ve en el caso el caso del cloro y en el caso del hidrógeno con el cloro. Vamos a repasar por qué se hace referencia a una nube. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los electrones en realidad son una onda de probabilidad. O sea, los electrones no existen de manera corpórea. Es medio loco todo esto, pero los electrones son una onda de probabilidad que contienen en sí una masa, y en un momento, cuando uno quiere observarlos o hay algo que los perturba, esa onda se materializa en una partícula, ¿sí? Cuando están unidos dos átomos con unión covalente, las nubes de las probabilidades de los electrones se acercan, se superponen, y en la región intermedia, donde se superponen, tenemos más chance de poder encontrar a los electrones que mantienen unidos, enlazados a los átomos. En el caso de cloro, o en el caso de cloro con el cloro y el hidrógeno con el cloro. Las uniones covalentes, podemos decir entonces que los electrones se comparten, ¿sí? Entonces, ¿para qué se comparten? Para mantener la misma lógica de tener la configuración electrónica del gas noble más cercano a cada uno de los átomos. Pero tenemos distintos tipos de enlaces, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el enlace de covalente común. El enlace de covalente común, ¿sí? Tengo por lo menos dos átomos, cada uno de esos átomos aporta un electrón para poder estabilizarse entre los dos. Cada uno aporta uno para poder estabilizarse. Pueden ser los átomos de la misma especie química, homonucleares, o de distinta especie química, heteronucleares. En el caso anterior, el cloro es un
una unión covalente homonuclear, mientras que el hidrógeno y el cloro de hidrógeno, es una heteronuclear. Ahora, no necesariamente cuando se produce un enlace hay solamente un par de electrones compartidos, es decir, que cada átomo participa con un electrón del enlace. Puede haber más pares compartidos. Entonces, cuando hay un solo par compartido, el enlace se lo llama simple, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene con el cloro, el hidrógeno podemos decir que en su última capa tiene un electrón. Para parecerse al gas noble más cercano, el helio necesita tener 2 electrones. La configuración del helio es 1s2. Entonces, el electrón que falta para estar estable y parecerse a un gas noble lo va a aportar el cloro. El cloro, por su parte, es del grupo 17, tiene 7 electrones en su última capa. Y ahí ponemos 4, 5, 6, 7. Y comparte un par de electrones con el hidrógeno. Es decir, que el hidrógeno tiene 2 electrones, el redondito y el que tiene forma de triángulo, y el cloro tiene 8 electrones, que va a tener la configuración electrónica externa del gas noble más cercano, que es el argón. Este sería un enlace covalente simple, porque hay un par de electrones compartidos, o heteronuclear. Ahora, nosotros podemos tener 2 hidrógenos. Cada hidrógeno aporta un electrón, ¿sí? Entonces, en este caso, como se tiene que parecer al neón, tenemos un electrón más el otro 2 electrones. Eso es un enlace covalente simple, también homonuclear. Y si no, podemos poner el caso del oxígeno unido a otro oxígeno, donde uno de los oxígenos, o los 2 oxígenos, porque son del grupo 16, tiene 6 electrones. Entonces necesita 2 electrones para quedar en 8, que tomará la configuración electrónica del neón, que es el gas noble más cercano al oxígeno. Y ahí tenemos el oxígeno amarillo con sus 8 electrones. Mientras que el oxígeno marrón, que también tiene 6 electrones, va a usar 2 de los electrones de amarillo para poder tener los 8 electrones que también van a hacer la configuración del neón. Y ahí tenemos una unión covalente doble. Sigamos. La unión covalente dativa. Este es otro tipo de unión. Acá es donde se empieza un poco como a complicar el tema de las uniones. La iónica era diferencia de electronegatividad, uno gana, el otro pierde, corchete, piqui piqui, sale. Acá tenemos de las uniones covalentes comunes, las que tienen simple, doble o triple. Pero acá aparece la unión covalente dativa o enlace coordinado, unión covalente coordinada. Es la unión química que se establece entre 2 átomos de 2 elementos, en la que un par electrónico es compartido, es aportado por uno de los 2 átomos. Vamos a suponer, yo tengo el azufre. El azufre, que es del grupo 16, tiene 6 electrones en su última capa. Supongamos que el azufre lo tenga unido con el oxígeno, ¿sí? Así que ahora va a aparecer nuestro amigo el oxígeno, que nos va a dar los 2 electrones que necesita el azufre para tener 8. Entonces ahí aparece el oxígeno con sus 2 electrones, ahí ya tiene 8 electrones el azufre, con los 6 que tiene el oxígeno tiene 2 electrones. ¿Qué podemos aclarar acá? Bueno, se encontraron compuestos que están formados por 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre, y 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo es posible que si el azufre está completo pueda unirse a otro oxígeno? Y ahí es donde aparece la covalente dativa. ¿Cuál es la lógica de la covalente dativa? El azufre tiene 8 electrones, los 6 cruces y las 2 rosquillas, como diría Homero, las 2 rosquillas. Ahora, cuando se acerca otro oxígeno, un oxígeno, vamos a hacerlo aparecer, puede usar los 2 electrones que no está usando el azufre para poder completar su octeto, sus 8 electrones. Es decir,
va a quedar el oxígeno con 6 electrones de él y los 2 electrones del azufre. Esta sería la unión covalente dativa donde uno de los átomos, en este caso el azufre, aporta los electrones que necesita el oxígeno. Para, en este caso, llegar a 8. El azufre va a seguir teniendo 8, va a tener la configuración electrónica del argón, mientras que el oxígeno va a tener la configuración electrónica del neón. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, la explicación pasa por la electronegatividad. El oxígeno es mucho más electronegativo que el azufre. Entonces, esa electronegatividad tan intensa que tiene hace retirarle, alejarle esas dos cruces, esos 2 electrones al azufre. El azufre sigue teniendo atracción a sus electrones, pero tiene un poco más lejos porque el oxígeno, como es más electronegativo, se los está tironeando. Entonces ahí se justificaría por qué puedo tener una molécula que sea azufre-oxígeno 2. Pero fíjense que le quedan otro par de electrones libres al azufre, entonces podemos agregar acá otro oxígeno que use esos 2 pares de electrones libres para completar su octeto. Y nos queda esta secuencia. Ahí tenemos una molécula que tiene una unión covalente doble con el oxígeno de la derecha y 2 covalentes dativas. Presten atención. 1. Antes de poner las covalentes dativas, el átomo que va a perder sus electrones tiene que tener sus 8 electrones. Punto número 1. El átomo central tiene que tener la cantidad de electrones necesarias para llegar a la configuración electrónica del gas noble. 2. Los electrones que no está usando en los enlaces, entonces quedan habilitados para poder hacer uniones covalentes dativas. 3. Los átomos que pueden usar esos electrones tienen que tener más electronegatividad que el átomo central. Fíjense ahí en un costadito cómo se muestra que los electrones del azufre apuntan con una flechita hacia los oxígenos indicando un enlace covalente dativo. ¿Cómo se representan las uniones covalentes simples, dobles, triples y dativas? Por ejemplo, el nitrógeno 2. El nitrógeno 2 es del grupo 15, tiene 5 electrones en su última capa, necesita tener la cantidad de electrones que el neón, que tiene 8 electrones, o sea que necesita recibir o estar enlazado compartiendo 3 pares de electrones. Ahí vemos, el nitrógeno pone un nitrógeno 3 puntitos, enfrentamos las cruces, 3 crucecitas, eso sería un enlace covalente simple. ¿Cómo se representan en la estructura de Lewis los enlaces covalentes simples? Cada par de electrones, cada puntito y cruz enfrentadas, se representan con una línea. Así que las líneas que estamos viendo en el cuadrito de la derecha representa la primera un par de electrones, conformado por un electrón del nitrógeno de la izquierda y un electrón de la derecha. Bueno, tres enfrentamientos, 3 pares de electrones compartidos, 3 rayitas, esta es la famosa covalente triple. El dióxido de carbono. ¿Cómo se enlaza el dióxido de carbono? Tengamos en cuenta que el oxígeno es el más electronegativo, el carbono es el menos electronegativo, o sea que los oxígenos van a estar unidos al carbono, así que los oxígenos van a enlazarse con el carbono. No puedo tener enlaces entre los oxígenos y los oxígenos con el carbono, porque recuerden que todo esto funciona con las electronegatividades. El carbono es menos electronegativo que el oxígeno, por lo tanto el oxígeno se va a enlazar al carbono. Los 2 oxígenos, cada uno por su parte. El carbono es del grupo 14, tiene 4 electrones en su último nivel, los oxígenos 6 electrones en su último nivel, hacen 2 covalentes dobles. El carbono necesita 4 electrones compartidos, es decir que cada oxígeno le va a aportar 2, ahí tiene los 4 que le faltan, covalente doble para la derecha, covalente doble para la izquierda. Molécula dióxido de carbono. Acá tenemos otra, que es el eteno, que es el carbono. Los carbonos están unidos entre sí
y después que están unidos los carbonos entre sí, se unen los hidrógenos. Entonces cada carbono hace una covalente doble en el centro, los hidrógenos hacen covalentes simples, porque los más electronegativos en este caso son los carbonos, y el hidrógeno se va a unir a los carbonos, y ahí tenemos esta molécula, con dos covalentes, una covalente doble y 4 covalentes simples. Y la del trióxido de azufre, que es la que expliqué recién, y acá es como se representa en la estructura de Lewis. Cada par de electrones compartidos, es decir, que aportan un par cada, es decir, dos pares compartidos, un electrón de cada átomo, serían dos rayitas, que son las rayitas que aparecen a la derecha del azufre con el oxígeno. Mientras que los otros dos electrones, que tienen que estar ubicados frente al oxígeno, y el oxígeno no hay que poner ningún electrón ahí, porque si no estaría diciendo que el azufre tiene 10 electrones, ¿sí? No se ponen los electrones del oxígeno, se deja un hueco. Ese par de electrones que aparece ahí, esos dos puntitos, se representan los dos puntitos con una flechita. Una para arriba por el par de electrones que tiene el oxígeno de arriba, y una para la izquierda por el par de electrones que tiene con el otro oxígeno. Esto sería un enlace covalente dativo y uno doble. Bien, ¿qué características tenemos dentro de los compuestos covalentes? Tenemos lo que se llaman covalentes moleculares. Características: las moléculas covalentes tienen bajo punto de fusión. Trióxido de azufre es un gas, dióxido de azufre es un gas, el amoníaco es un gas, el cloro 2 es un gas. A temperatura y a presión atmosférica se encuentran en estado gaseoso. Algunos, como el bromo, pueden estar en estado líquido, y otros, como el yodo, pero hay otras explicaciones por el cual tienen ese estado de agregación. Pero en general tienen bajos puntos de fusión. Los enlaces covalentes moleculares se dividen en dos tipos de enlaces covalentes moleculares. Los que son apolares o no polares. Generalmente pueden ser, o sea, todos los que son homonucleótidos, es decir, que tengo dos núcleos del mismo átomo unidos entre sí, son no polares. Oxígeno, oxígeno, cloro, cloro, hidrógeno, hidrógeno. Hay algunos heteronúcleos que también no son polares. Significa que no son solventes, no son solubles en solventes polares. Solventes polares estamos hablando, por ejemplo, el agua. Y ahí tenemos esta molécula que está unida, esto que es el metano, fíjense que es carbono con 4 hidrógenos, es un enlace covalente y no se disuelve en agua. Este es el famoso gas del pantano, no se disuelve en agua, es porque es una molécula no polar. Después tenemos los que son polares. En general, casi todos son heteronucleótidos, es decir, están formados por dos átomos distintos. Por ejemplo, el cloro de hidrógeno, acá tenemos el agua, que tiene baja polaridad, el cloro de hidrógeno. Solo son conductores en forma parcial, no son buenos conductores los que son compuestos polares, ¿sí? El agua pura, aunque uno no crea, no es buena conductora de la electricidad. Después tenemos los compuestos covalentes atómicos, que están formados por estructuras de átomos. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, por ejemplo, el diamante y el grafito. Tenemos el diamante, esa es la estructura del diamante. No son solubles en solventes polares, no son conductores, porque al tener una estructura cristalina quedan los electrones atrapados y no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo es otro compuesto, que es el dióxido de silicio, es otro compuesto atómico covalente. Tiene enlaces covalentes. Y con esto me parece que terminamos todo lo que son los enlaces covalentes. Entonces ya tenemos el video de los enlaces iónicos y los metálicos y de los covalentes.
lo que voy a hacer en el próximo video es hacer moléculas que vamos a hacer la estructura de Lewis para los compuestos iónicos. Los metálicos no llevan, no hay una forma de escribirlos con la estructura de Lewis, y los compuestos covalentes. Y vamos a ver un poquito más de emoción lo que se llaman mixtos, es decir, moléculas que tienen una parte que es iónica y una parte que es covalente. Vamos a ver en los videos de ejercicios cómo se hacen los enlaces covalentes de los iones, y los iones pueden estar formados por un átomo ionizado o por un conjunto de átomos que quedan ionizados, ¿sí? Los únicos que estuvimos viendo por ahora son el cloro, el bromo, que están formados por un átomo que queda con carga negativa, o el oxígeno con dos cargas negativas, pero vamos a ver que hay iones que lo forman un grupo de átomos que quedan ionizados y también pertenecen a este grupo. Así que bueno, el próximo video va a ser de ejercicios de uniones químicas. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y mandar like, comentarios. Se los responderé. Saludos. Chau, chau.